Saludos amigos, bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este conversatorio horizontal, transparente y objetivo que cada día entablamos con la ayuda de Dios y ustedes para que reflexionemos y construyamos un país mejor, pero para todos. Es la idea, que contribuyamos a mejorar las condiciones de vida, el estado de bienestar y de esperanza de cada uno de nuestros hermanos, donde quiera que se encuentre. Estamos en esta gran plataforma digital, Facebook Live, Andrés Matos, Periodismo y Sociedad. Estamos también en la plataforma del canal www.cinevision.do y en Facebook, en YouTube, usted nos encuentra a partir de la terminación del programa en Periodismo y Sociedad RD TV. Estamos cubriendo todo el país a través de estas, y el mundo a través de estos medios importantes. Vamos a quitar esto de aquí. Hoy es 8 de abril, es un día importante. Abril es el mes de las flores, es el mes de la primavera. Y un día, hoy, se acerca, se ha anunciado un eclipse, que es una obstrucción, un opacamiento de la luz solar, eclipse solar. Se presume que ocurrirá en la tarde, se presume no, va a ocurrir en la tarde. De hecho, ya gran parte de las actividades de media tarde en los Estados Unidos han sido suspendidas, varios partidos han sido suspendidas por eso. En Europa también va a observarse este eclipse de sol. Ayer, día 7, fue el Día de la Salud. Yo espero que el doctor seguro hablara de eso, Día Mundial de la Salud, y sigue el lema de la salud del planeta, es la salud de todos. Y este esfuerzo extraordinario para que se reduzca la contaminación que hay en el mundo, esta gran locura que en los países mayoritarios tiene mucho que ver. Ayer vi un reportaje bellísimo sobre el medio ambiente en una parte del Reino Unido, cómo esa gente se ha integrado a conseguir a reducir el aporte per cápita en la contaminación medioambiental. Voy a ver cómo le consigo ese video para pasárselo aquí, porque me gustó, duré un tiempo observando. Las Naciones Unidas, la OMS, que cumplía años justamente, está haciendo esfuerzos para que los gobiernos, sobre todo los gobiernos que le llaman en desarrollo, puedan aunar esfuerzos y contribuir con políticas públicas para que esto se reduzca. Así es que esta es la idea, por eso tenemos aquí un segmento de la semana, un programa de la semana dedicado al medio ambiente. Todos los jueves estamos dedicados a promover la educación, a promover la comprensión, la reflexión, tratando de llevar ideas de que la población que nos ve pueda aquilatar estos comentarios de estos dos expertos, René Ledesma y Máximo Aquino, para que reduzcamos nuestro aporte a la contaminación, reduzcamos, que vayamos por parte en esa situación. Hoy es lunes y siempre los lunes está el doctor Alfredo Polanco en
sintonía y en guardia para hacer su aporte para mejorar la salud, para conseguir ese estado de bienestar de todos los dominicanos y los de fuera que nos ven. Está en la línea, yo supongo, ¿no, verdad, Manuel? Bueno, pues vamos a una pausa para que de inmediato presentemos al doctor Alfredo Polanco con su sección Periodismo y Salud, aquí en Periodismo y Sociedad. Adelante, Manuel. Bien, regresamos con ustedes y les avisábamos que estaba el doctor Alfredo Polanco, a quien les damos la bienvenida públicamente. Doctor, buenos días. Saludos, ¿qué tal? Buenos días a todo nuestro público, Licho. Esperando que todos se encuentren bastante bien. Como siempre, en el día de hoy trataremos un tema de interés, aunque vamos a hablar de una patología o una entidad clínica poco frecuente. Vamos a hablar de lo que es la enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central que afecta aproximadamente al 1% de la población mundial. Es decir, existen alrededor de 8.5 millones de personas en todo el mundo que tienen la enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad neurológica, como dije anteriormente, de causa desconocida, pero sí se sabe que los pacientes que tienen Parkinson tienen disminución de un neurotransmisor, una sustancia llamada dopamina. Esa sustancia es la encargada de que las neuronas del cerebro se interconecten con las demás para la coordinación de los movimientos. Por tanto, el paciente que tiene el mal de Parkinson es un paciente que va a tener principalmente alteraciones de los movimientos por esta enfermedad, ya que como todos sabemos, los movimientos son controlados por el cerebro. Entonces, tenemos alteraciones a nivel de las neuronas con una disminución de ese neurotransmisor, pues la señal entre una neurona y otra no se llevará de forma adecuada. Por tal motivo, el paciente tendrá alteraciones de los movimientos. Esta enfermedad es más frecuente, lógicamente, a partir de la sexta década de la vida. Sin embargo, podría iniciarse precozmente, por ejemplo, a partir de la segunda década de la vida. De hecho, alrededor del 15 al 20% de los pacientes que tienen la enfermedad de Parkinson son pacientes que tienen menos de 40 años. Por tanto, se le llama el Parkinson temprano. Y ya el Parkinson tardío, pues, es el que comúnmente se inicia después de los 40 años, pero básicamente se presenta ya por encima de los 65 años de edad. Es mucho más frecuente en el hombre que en la mujer, no se sabe la causa, pero sí se sabe que después de la enfermedad de Alzheimer es la segunda enfermedad más frecuente degenerativa en el ser humano. O sea que estas dos enfermedades, tanto el Parkinson como el Alzheimer, son las dos enfermedades neurológicas más frecuentes. Esta enfermedad fue llamada enfermedad de Parkinson hace más de 200 años, o sea, en el año de 1817, por James Parkinson, quien fue que la descubrió. En libros antiguos se describen pacientes que tienen movimientos incoordinados, temblores, en reposo, pero no se tenía un nombre. Pero este científico luego descubre el problema que hay en las neuronas del paciente que presentaba esa enfermedad, esos movimientos involuntarios, y en honor a él fue que se le puso enfermedad de Parkinson. Y desde el año de 1997, cada día 11 de abril se conmemora lo que es el Día Internacional del Parkinson. ¿Y por qué? Porque como todos sabemos, ya hemos hablado, es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central que no tiene cura, pero que sí tiene un tratamiento.
y que es importante que el diagnóstico se haga temprano, pues mientras más temprano se hace el diagnóstico, podemos aplicar ese tratamiento y enlentecer la progresión, porque como dijimos hace un momento, es una enfermedad generativa, pero es una enfermedad progresiva, es una enfermedad que cursa en varias etapas, desde la etapa 1 hasta la etapa 5. En la primera etapa, el paciente puede tener alteraciones emotivas, puede tener el paciente problemas de psicosis, puede tener alteraciones del sueño, puede tener depresión, etcétera. Luego sigue progresando y el paciente puede tener algunos movimientos incoordinados, puede tener rigidez de un hemicuerpo, eh, lo que se llama el hombro congelado, que el paciente no puede moverse adecuadamente, el paciente a usted le llama y el paciente no es capaz muchas veces de voltear la cabeza hacia donde usted le llamó, sino que el paciente tiene que voltearse por completo. Ya esos son los primeros indicios de que el paciente podría estar cursando con la enfermedad de Parkinson. La pareja es importante para hacer el diagnóstico porque muchas veces eh, el paciente ve algunas alteraciones que él tiene con el sueño, el mismo paciente no se da cuenta, sin embargo, su pareja puede notarlo. Y posteriormente tienen ya las alteraciones motoras. El paciente va a tener temblores en reposo. El paciente va a notar que mientras está más tranquilamente, va a estar presentando esos movimientos involuntarios, esos temblores en reposo y posteriormente el neurólogo o un médico familiar o un médico internista podrían ya llegar a una conclusión diagnóstica, ya que el diagnóstico de esta enfermedad es meramente clínico, es decir, con el cuadro sintomático ya nosotros podríamos pues hacer el diagnóstico. Ahora es importante descartar otras entidades clínicas, por eso la importancia de hacer a ese paciente tomografía, una resonancia magnética y diferentes estudios para eh, detectar que no sean otras condiciones clínicas. Una vez tenemos el diagnóstico de que el paciente tiene la enfermedad de Parkinson, pues ahí es importantísimo el manejo. O sea, hay medicamentos que son los más utilizados desde la década de los años 60, que es la levodopa, carbidopa, un medicamento, o sea, que tenemos ya prácticamente 60 años utilizando, que es el medicamento de elección, es el medicamento que con mayor frecuencia se utiliza. ¿Por qué? Porque este medicamento controla la sintomatología más florida, es decir, ¿cuál es el principal problema de este paciente? Esos movimientos involuntarios, incoordinados que presenta y que sobre todo los mantiene en reposo. Pero que gracias a Dios, con esta terapia, pues la mayoría de los pacientes logran un control importante de ese cuadro clínico. Sin embargo, estos pacientes podrían tener, en la medida en que va progresando la enfermedad, porque dijimos que es una entidad clínica progresiva, es irreversible. En la medida en que avanzan los años, el paciente va perdiendo la capacidad de los movimientos y ya cuando va por la etapa 4, por ejemplo, el paciente no puede caminar por sí solo, sino que el paciente necesita de ayuda, necesita de un andador. Y ya cuando va en la etapa 5 es un paciente que no puede valerse por sí mismo. O sea, es un paciente que ya necesita estar en silla de ruedas. Es un paciente que necesita cuidadores porque no puede valerse por sí mismo, no puede hacer ninguna actividad física, ya tiene alteraciones incluso para emitir algunas expresiones. El paciente, por ejemplo, tiene una voz baja, a veces no se le entiende lo que quiere decir. El paciente incluso puede progresar a la demencia. O sea, que es una enfermedad que tiene múltiples consecuencias y por eso es importantísimo que nosotros podamos hacer un diagnóstico temprano. Hay casos, hay ocasiones en que el
tratamiento clínico no es suficiente, entonces el médico neurólogo tiene que auxiliarse del neurocirujano. ¿Por qué? Porque con procedimientos quirúrgicos, pues el neurocirujano podría extirpar algunas partes del cerebro del paciente para controlar lo que son los movimientos. Y de esta manera, el paciente tener una vida más satisfactoria conjuntamente con los familiares. Porque hay que significar algo. Y es que el Parkinson es una entidad clínica que la tiene una persona, pero es una entidad clínica que la sufren los familiares que tienen que manejar a un paciente con esta enfermedad, ya que, como dijimos anteriormente, es una entidad clínica en la cual el paciente cuando llega a la etapa 5 tiene que ser manejado en su totalidad por un cuidador, una enfermera, por los familiares adiestrados, es decir, es un paciente que hay que darle los alimentos, hay que darle los medicamentos, por eso tiene que tener un cuidado bastante estricto. Tienen algunas complicaciones, como por ejemplo complicaciones gastrointestinales, como son el estreñimiento, una de las principales complicaciones, ya que como es un paciente que está más en reposo y cuando usted no se mueve, pues los intestinos tampoco se mueven, entonces es un paciente que va a tener esta complicación importante que es el estreñimiento, por eso se recomienda que este paciente debe de dársele cantidades abundantes de líquidos, como por ejemplo un promedio de 2 litros de agua cada 24 horas. Eh, el consumo de frutas, verduras, vegetales es bastante importante para mejorar lo que es la motilidad intestinal. También, como esta entidad clínica se acompaña en la mayoría de las ocasiones, de insomnio, este paciente va a requerir de otros medicamentos para ayudar a conciliar el sueño, ya que de no ser así es un paciente que puede tener muchas complicaciones incluso de infarto, un paciente desesperado que no puede moverse adecuadamente y que encima de eso no está durmiendo adecuadamente, es un paciente que se va a desesperar. Entonces, por eso, la Organización Mundial de la Salud, cada día 11 del mes de abril, tratan de conmemorar lo que es el Día Internacional del Parkinson, precisamente para que la población se concientice de lo que es esta enfermedad, de las repercusiones de esta enfermedad, del diagnóstico temprano de esta enfermedad. Porque, por ejemplo, ahora mismo, posiblemente muchas personas que nos están mirando tengan algún pariente que él mismo no se esté percatando de que lo que tiene es comienzo de esta enfermedad, que está en la etapa 1 o que está en la etapa 2, pero que no ha sido diagnosticada. Pues esa persona va a acudir a lo que es su médico de cabecera o su neurólogo y le van a manifestar que su pariente tiene ciertas manifestaciones clínicas y que se cree que posiblemente tenga Parkinson. Pues si se le hace el diagnóstico temprano, ese paciente podría tener una mejor evolución de su cuadro clínico. Si iniciamos tratamiento en el día de hoy, no dentro de un año, o dentro de año y medio, o 2 años, cuando ya ese paciente esté severamente complicado por una enfermedad de Parkinson. De Doctor, ahí la importancia de nosotros conversar sobre estas enfermedades que no son tan frecuentes como la diabetes, o como la doctor, hipertensión arterial, o como la enfermedad renal crónica. Adelante, Licho. Parkinson, Parkinson y Alzheimer son dos enfermedades que parece que van en aumento. Pero esta que usted está tratando hoy, mucha gente la atribuye a situaciones que le ocurren a la persona posterior a su nacimiento. Otros atribuyen a que, como usted escribió alguna vez, que tenía podía tener algún origen genético, yo no sé.
pero todo el mundo asume Sí, que el Parkinson es básicamente de golpe y eso lo sustentan en que varios boxeadores, algunos de mucho nivel, y peloteros han sufrido Parkinson por golpes que supuestamente que se han dado. ¿Cuál es la versión científica hoy en el 2024 de eso? sí, precisamente está involucrado un factor importante que es el factor genético. El factor genético sí está involucrado. También está involucrado, estuve revisando, el uso de pesticidas, de las sustancias que se utilizan para los pesticidas, para las hortalizas y todo eso, pues pueden conllevar a, al Parkinson. Sin embargo, los traumas eh, todavía no está confirmado de que el paciente con trauma, porque hay lo que se llama síndrome parkinsoniano o parecido al Parkinson, que son otras alteraciones neurológicas que son secundarios a trauma. Por eso se le llama parkinsoniano, no enfermedad de Parkinson per se, que es una enfermedad ya por una disminución de lo que es ese neurotransmisor denominado dopamina. Esa dopamina, esa sustancia llamada dopamina, está disminuido en ese paciente y es lo que va a conllevar a una disminución de lo que es la neurotransmisión del impulso. Entonces el paciente lógicamente no va a controlar o no va a poder controlar los movimientos. Recordamos que todos nuestros movimientos, todo lo motor, tiene que estar controlado por el cerebro. Si nuestro cerebro no está actuando de forma adecuada, vamos a tener lo que son movimientos incoordinados o vamos a tener ausencia de los movimientos, vamos a tener una hemiplegia, una paraplegia o una cuadriplegia. O sea que son alteraciones completamente diferentes. En el caso del Parkinson está involucrado sí lo que es el factor genético. También, lógicamente, el sedentarismo está involucrado prácticamente en todo, o sea que una persona esa que practican actividad física constante, ejercicio, pues posiblemente, porque es muy poco todavía lo que se sabe, a pesar de los avances de la ciencia, sobre la etiología per se, la causa per se, de por qué unas personas desarrollan el Parkinson y por qué otras no lo desarrollan. Pueden haber 10 hermanos y solamente uno lo desarrolla. Y podemos ver hacia arriba el árbol genético y posiblemente pues no encontremos a otros tíos, abuelos, etcétera, que hayan tenido. Sin embargo, está demostrado que sí, que hay un factor genético para la patogenia de la enfermedad de Parkinson. Bueno, Es importantísimo, antes que nada, que las personas se sometan a un chequeo rutinario. Siempre nosotros hemos hablado, hemos insistido por aquí de lo que es tener al médico de cabecera. O sea, a veces tú ves a un paciente, vine a una consulta general. ¿Qué tiempo tenía usted que no iba a una consulta general? Antes de la pandemia. 5 años, 7 años, etcétera. Entonces, cuando ya nosotros vamos a evaluar a ese paciente, sobre todo el hombre, y que vemos que hay muchas enfermedades que son más frecuentes en el hombre que en la mujer, ya ese paciente tiene una enfermedad progresiva muy avanzada, que puede ser la diabetes, la hipertensión, el mismo enfermedad de Parkinson, el Alzheimer, etcétera. O sea, por eso es importantísimo que usted se someta periódicamente, cada cierto tiempo, cada año, a un chequeo de rutina donde usted le va a comentar a ese médico de cabecera que usted tiene sobre todas las alteraciones. Y miren, es importante que a esa consulta usted no acuda solo, acuda siempre con un acompañante. ¿Por qué? Porque hay cosas que a usted se le van a olvidar. Por eso, para mí, es muy importante cuando va la pareja, que esa dama me dice, pero recuérdate que tú tienes tal cosa, que tú duermes cuando duermes, habla durmiendo, o etcétera. O sea, siempre el acompañante da un dato que puede apoyar a un diagnóstico. Entonces, por eso nosotros exhortamos a la población a que vayan acompañados siempre que sea posible, porque
nosotros podríamos llegar más fácil a un diagnóstico mientras más datos nos da el paciente y el acompañante. Bueno, doctor, si tiene algún mensaje final que redondee lo que usted ha estado expresando con mucha claridad, con su maestría, como lo sabe hacer, esa pedagogía llana que usted siempre desarrolla Bien, aquí lo en este espacio. importante, sí, importante que si cualquier paciente tiene una de las sintomatologías que mencionamos anteriormente, está depresivo, no puede mover, por ejemplo, un hombro, tiene dificultad para la marcha, tiene sensación de que el mundo se le cae, está depresivo, es importante que acuda a buscar ayuda, porque podría ser que ese paciente esté cursando con una enfermedad de Parkinson que esté en etapa temprana. Para los parientes de pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, simplemente nosotros les exhortamos a que sean pacientes, tengan paciencia con ese familiar, que no se cansen, que tenemos que darle siempre sus medicamentos, porque es un ser humano, es una persona que está sufriendo en ese cuerpo. Nadie quiere tener una enfermedad, ni mucho menos una enfermedad degenerativa. Entonces, que entiendan que ese pariente no debe de pensar nunca que es una carga para la familia, porque esto va a conllevar a una depresión de esa persona que encima de tener una enfermedad tan degenerativa, una enfermedad que conlleva a que el paciente esté atrapado en su cuerpo, que no pueda moverse adecuadamente, y encima de eso entonces que viva deprimido, porque piense que los familiares pues están cansados. Hay que ser amables con ellos, hay que entenderlo, hay que escucharlo, hay que saber que tienen problemas de la fonética, o sea, hay que escucharlo detenidamente eh, y tratar de entender que nadie quiere tener una enfermedad, ni mucho menos una enfermedad degenerativa. Vamos a apoyar hoy, mañana y siempre a todos los pacientes que tienen la enfermedad de Parkinson. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias a usted, doctor. Espero que nos veamos el próximo lunes con otro tema como este de hoy. Gracias y que la pase bien. Muchas gracias. Hasta luego, igual. Vamos a una pausa, Manuel, entonces, para volver con otro tema. Regresamos con ustedes ya a esta parte final, con los pocos minutos que nos dejó el pinguilito. Miren, bueno, tengo que resaltar dos cosas interesantes que pasaron este fin de semana. El argumento de los partidos políticos en la Junta parece que llegó al final con respecto a los fondos. Resulta que sí, el gobierno tenía razón, que aplicó la ley, que le entregó el dinero de acuerdo a como estaba establecido en la ley de presupuesto. Pero, como se acaba de comprobar, los partidos políticos, no sé si se les pasó, si fue por... Yo pienso que se les pasó. No tomaron en cuenta que tenían que establecer en el presupuesto, aunque estuviera en la ley electoral, establecerlo en el presupuesto, el 0.5% que corresponde a los periodos, a los años donde se celebran elecciones. Este año la Junta entregó lo que correspondía al 0. Y algo, pero no fue completo, porque la Junta tenía que ceñirse como lo hizo a la ley. Bueno, pues llegaron a un acuerdo y el gobierno va a adelantar lo que resta para entregarle más dinero a los partidos políticos para que puedan sustentar sus campañas electorales y lo que puedan ellos desarrollar ahí. Entonces, los partidos se comprometieron a, cuando someta el gobierno el presupuesto complementario, que siempre se hace, entonces incluir esta partida del dinero que le entregaron a los partidos para que sea devuelto al erario, para que sea completado el presupuesto, porque lo sacaron de un dinero como si fuera un préstamo a la Junta, para después los partidos busquen cómo pagarlo en esa parte.
interesante para mí que llegaron a ese final, que llegaron a ese punto interesante, repito. La campaña sigue bien, el presidente Fernández fue a la frontera a darle el respaldo al país, a rechazar las pretensiones de Amnistía Internacional, acusaciones falsas, maliciosas y que pretenden mellar la imagen de equidad y de respeto a la dignidad que ha demostrado el país. Bueno, qué bueno que el presidente Fernández se haya sumado a esto porque, quieras o no, era algo que le estaban cuestionando de por qué él cuestiona la política de migración, la política frente a Haití del presidente Luis Abinader. Esto le da un punto importante a su favor y qué bueno que lo haya hecho en este momento. Parece que sigue la égida, la salida. Me hablaron de que un síndico, el sábado me dijeron que un alcalde muy valioso de la oposición, precisamente de la Fuerza del Pueblo, que perdió, no va a entregar ahora, se va a juramentar en el PRM. Un alcalde que obtuvo todo, fue diputado, fue alcalde y ahora fue competidor y se va. Ustedes verán mañana que les voy a dar el nombre concreto porque lo voy a tratar de confirmar desde que salga de aquí. Voy a llamar a su asistente, a una persona, es más, hasta él mismo lo voy a llamar para que le dé esa situación. Lamentablemente siguen los feminicidios, siguen los asesinatos y esta semana fue un poco difícil. Varias parejas perdieron la vida. Lo más lamentable es que hayan perdido la vida, pero que hayan dejado sus hijos huérfanos, hayan dejado esa orfandad, sobre todo los que lo han dejado siendo menores de edad, que hubo una pareja que el esposo suicidó a la esposa y se suicidó él, y entonces esa pareja ya tenía sus hijos grandes, pero como quiera es una pérdida irrefutable. Hay gente que está condenando al Ministerio de la Mujer. Yo no creo que el Ministerio de la Mujer tenga culpa en eso. Esto es una política cultural que hay que enfrentar desde abajo, porque los resultados se tienen que perseguir a largo plazo. Tiene que haber como un reencuentro con la vida familiar, con el respeto matrimonial, que con esta vorágine económica, con esta necesidad de trabajo. Mira, ahora sale un informe donde casi el 60% de las mujeres se gradúan, de los graduandos de las universidades son mujeres. Eso quiere decir poder insertarse en el mundo productivo. Y para el hombre eso es, aunque es una ayuda cuando hay una buena comunicación, pero realmente les lacera esa autoridad que ellos han tenido. Es un problema cultural y ya el pequeño, como es cultural, tú lo ves haciendo de que me vaya. Y yo me voy a ir, pero me voy a quedar. Hasta mañana si Dios quiere y gracias por su atención.